Paz y bien, alumnos del tercer año de secundaria. Estamos una vez más juntos para disfrutar del maravilloso mundo de la matemática. En esta oportunidad vamos a empezar el estudio de la lógica proposicional. Hoy aprenderemos las proposiciones y conectivos lógicos, que tú al final de la clase sabrás reconocerlo, simbolizarlo y desarrollar tablas de verdad. Pero antes de empezar, vamos a recordar algunas respuestas verdaderas o falsas de algunos enunciados. Número 1. El coronavirus inició en Japón. ¿Tú qué dices? ¿Es verdadero o es falso? ¿Verdadero o falso? Es falso. Se originó en la China. El virus del COVID-19 se encuentra en el aire. ¿Es verdadero o es falso? ¿Tú qué dices? Es falso, porque el virus del COVID-19, por lo que es muy grande, siempre se deposita en las superficies. El virus del COVID-19 está rodeado de una capa de grasa. ¿Es verdadero o es falso? A ver, eso es verdadero. Por eso que el jabón lo puede destruir, porque el jabón disuelve la grasa. ¿El aislamiento social evita el contagio del COVID-19? ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Muy bien, habiendo repasado estas respuestas verdaderas o falsas a enunciados, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Veamos entonces qué cosa es una proposición. Una proposición es un enunciado que afirma algo y posee un valor de verdad, verdadero o falso. Como viste, los enunciados anteriores podíamos establecer si eran verdaderas o falsas. Las proposiciones se simbolizan con letras minúsculas, P, Q, R, etc. Por ejemplo, ahí tenemos tres proposiciones, proposición P, proposición Q, proposición R. P dice que 2A más 3A es igual a menos 3A menos 8A. ¿Esta proposición es verdadera o es falsa? ¿Tú qué dices? A ver, 2A más 3A sale 5A. 3A menos 8A es menos 5A. Pero como acá hay un menos antes de la paréntesis, se convierte en más 5A. Por lo tanto, es una proposición verdadera. El trapecio es un cuadrilátero. ¿Es una proposición verdadera o falsa? El trapecio es un cuadrilátero. ¿Cuántos lados tiene el trapecio? 4, ¿verdad? Entonces es un cuadrilátero, porque los cuadriláteros son polígonos de 4 lados. Verdadero. Acá dice que la proposición R menos 3 más un medio es igual a menos 3 medios. ¿Tú qué dices? ¿Es verdadero o es falso? A ver. Eso es falso. ¿Cuánto es la respuesta a ver de menos 3 más un medio? No es menos 3 medios. Es menos 5 medios. Muy bien. Ahora, hay otros enunciados que no son proposiciones. Por ejemplo, hola amiguito. Eso no es una proposición. En ese enunciado no podemos decir si es verdadero o falso. Que alguien me diga qué hora es. Eso es un mandato, una orden. ¿Cuánto cuesta? Esa es una pregunta. Esa pregunta no se puede establecer si es verdadero o es falso. No es justo. Es una exclamación. Él es un artista.
Este enunciado podría ser verdadero o podría ser falso, pero depende quién es él. Él ahí está como una variable. Entonces se llama enunciado abierto. No es una proposición. Es muy fácil. Como ves, es muy fácil. Veamos ahora los tipos de proposiciones. Las proposiciones simples o atómicas tienen solo una afirmación. Por ejemplo, proposición P, menos 6 es un número racional. Solo hay una afirmación. Proposición Q, la capital del Perú es Cusco. Solo hay una afirmación. En cambio, las proposiciones compuestas o moleculares pueden tener dos o más proposiciones simples y están relacionadas con un conectivo. Por ejemplo, Cusco está en el Perú y es su capital. Esa I que está en rojo casualmente es el conectivo, porque ahí hay dos proposiciones simples. Cusco está en el Perú, podría ser la proposición P. Es su capital, que equivale a decir Cusco es su capital del Perú, es la proposición Q. ¿Te das cuenta? Ahí hay otra proposición compuesta. El conectivo está con rojo. Sí, entonces. Y las proposiciones serían A es menor que B, sería una proposición P. Entonces B es mayor que A, sería una proposición Q. Sencillo, básico, elemental. Precisamente, esos conectivos que hemos visto hace un momento, en la lógica proposicional se simbolizan de la siguiente manera. Por ejemplo, la conjunción, este es su símbolo y significa I, P, I, Q. Hay otras formas de decirlo también. No obstante, además, pero, todo eso significa I. Ejemplo, Luis es médico y abogado. La disyunción inclusiva, cuyo símbolo es este, es la O. Y también tiene otras formas de decirlo. Ejemplo, María se protege con mascarilla o guantes. ¿Ve? Acá esta es la disyunción inclusiva. Y hay dos proposiciones. María se protege con mascarilla, María se protege con guantes. La disyunción exclusiva, cuyo símbolo es un triangulito, es o también o bien. Por ejemplo, 2 más 3 es 5 o 2 más 3 es 6. Esta disyunción exclusiva se diferencia de la anterior, que solamente una de ellas puede ser falsa y la otra tendrá que ser verdadera, o al revés. No pueden ser las dos falsas o las dos verdaderas. En cambio, en la disyunción inclusiva, ambas pueden ser falsas o ambas pueden ser verdaderas, o una falsa o una verdadera. Esa es la diferencia. La condicional es el sí entonces. Lo vimos en el ejemplo anterior. Sí entonces. O a veces se dice simplemente sí. Y en vez del entonces hay una coma. Y también hay otras maneras de expresarlo como indica acá. Ejemplo, si apruebo el examen, entonces iré de viaje. Acá hay dos proposiciones. Apruebo el examen, iré de viaje. La bicondicional, que es esta doble flecha, es el sí y solo sí. Por ejemplo, Abel va al cine, sí y solo sí le pagan la entrada. Eso es una bicondicional. Y la negación, cuyo símbolo es, como lo estás observando, es el no. Aquí hay otras formas como se puede negar. Por ejemplo, no me fui de compras. La proposición es me fui de compras. Pero
La negación sería no me fui de compras. Sencillo. Ahora, estos conectivos lógicos que hemos visto, la I, que es la conjunción, la O, que es la disyunción, la doble O, que es la disyunción exclusiva, el sí entonces, que es la condicional, el sí y solo sí, que es la bicondicional, y la negación, tienen sus valores de verdad dependiendo qué valores tienen las proposiciones. Por ejemplo, acá en la conjunción, si la primera proposición es verdadera y la segunda también es verdadera, la conjunción, el y, será verdadero. O sea, esta proposición compuesta P y Q será verdadero. Y así, como lo muestra la tabla, según los valores de verdad de P y Q, la proposición compuesta tiene también un valor de verdad. Esto vale también para la disyunción exclusiva, etcétera, etcétera. Todos tienen su tabla de verdad. Está fácil. Sí, yo también estoy de acuerdo. Está fácil. Veamos algunos ejercicios. Dadas las siguientes proposiciones. P dice A es un número par. Q, 2A es un número par. R, A es un múltiplo de 6 y SA es menor que 10. Expresa en lenguaje simbólico. Si A es un número par y múltiplo de 6, entonces 2A es par o A es menor que 10. Como tú observas, acá hay un sí, entonces. Esto es la condicional. Sí, entonces. Esta es una proposición. ¿Cuál es la proposición? Es la proposición P. Entonces, acá dice, si P y esta proposición es la R. Entonces, si P y R, entonces esta proposición 2A es par, es la Q. Entonces, Q o, esta es la disyunción. Q o, y esta proposición es la S. A es menor que 10. Q o S. Entonces quedaría así. P y R, entonces Q o S. O si P y R, entonces Q o S. Muy bien, sencillo. Veamos este otro. Dadas las siguientes proposiciones, P, estudio sistemáticamente, Q, obtendré buenas calificaciones, R, voy a bailar los fines de semana. Escriba con palabras la siguiente proposición. Observa, esta es la negación, no P. Si P es estudio sistemáticamente, la negación sería no estudio sistemáticamente. Esta es la I, conjunción. Y la R es voy a bailar los fines de semana. Entonces acá dice, si no estudio sistemáticamente y voy a bailar los fines de semana, entonces la negación de Q sería no obtendré buenas calificaciones. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí tendríamos el resultado. Veamos el ejercicio 3. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. P. María es doctora. Ahí dice que es verdadero. María es casada. Falso. R. María vive con sus padres. Verdadero. Y S. María viajará a España. Falso. Y nos da dos proposiciones compuestas para evaluarlas, para determinar su valor de verdad. En primer lugar, vamos a ir poniendo los valores. Q dice que es falso. Y R es verdadero. Pero acá dice que está negándose. Recuerda que la negación es al revés. Si R es verdadero, o sea, si la proposición es verdadera, su negación será falsa. Entonces, acá será, todo esto será falso. La S, ya lo dice el enunciado, que es falso. Entonces, reemplazamos sus valores. Nos va quedando así. Tenemos ahora falso. Si falso, entonces falso.
Si falso, entonces falso. Recordemos la condicional, sí, entonces. Cuando las dos proposiciones son falsas, como acá, observa, la condicional sería verdadero. Entonces acá es verdadero. Y esto lo bajamos. Nos va quedando así. Ahora tenemos verdadero y falso. Esta ahí es la conjunción. Recordemos la tabla de la conjunción. Cuando la primera es verdadero y la segunda proposición falsa, acá está, primero verdadero y segunda falsa, la conjunción es falsa. Entonces, ahí será falsa. Listo. Eso significa que esta proposición compuesta es falsa. Veamos el otro ejemplo. B. Primero ponemos sus valores, que ya nos lo da el enunciado. P es verdadero, R es verdadero, P otra vez es verdadero y Q es falsa. Ahora veamos. Tenemos acá verdadero y verdadero. Esto es la conjunción. Acá tenemos la tablita, verdadero y verdadero es verdadero. Entonces acá sería verdadero y acá otra vez la conjunción, verdadero y falso. Según la tablita, verdadero y falso sería falso. Entonces nos va quedando verdadero o falso. Ahora, esta O es la disyunción. Entonces, recordemos la tablita de la disyunción. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, como lo ven acá, la disyunción es verdadera. Entonces, el resultado ahí sería verdadero. Por lo tanto, toda esta proposición compuesta es verdadero. Interesante, ¿verdad? Qué bonito. Muy bien, ya hemos terminado por hoy, alumno. Gracias por tu atención y ahí te dejo algunas actividades para que superes el estrés de esta pandemia que nos está afectando. Vas avanzando tu libro de actividades y ya sabes, me vas enviando la foto de tu avance a mi WhatsApp o a mi correo electrónico. Nos vemos hasta la próxima sección. Cuídate mucho.